Truco o trato. Originalmente el truco o trato, en inglés trick or treat, era una leyenda popular de origen céltico, según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, que recibiría el nombre de Jack o Lantern, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween, él usaría sus poderes para hacer truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro, y con el tiempo, debido a la asociación mental entre el espíritu y las calabazas, el nombre de este sería dado a ellas, que es como son conocidas hoy en día cuando llega esta fiesta. Realmente, aunque se ha generalizado la traducción truco en castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat, en el caso de trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce, o travesura o dulce. En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase truco o trato, truco o dulce, o travesura o dulce, proveniente de la expresión inglesa trick or treat. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la pared. En México existe una versión denominada calaverita en la que los niños preguntan: ¿me da usted mi calaverita?, en lugar de truco o trato, refiriéndose a un dulce con forma de calavera. El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición perlandesa de la fiesta de San Martín. Durante la última noche del martes del año iraní, estos celebran una fiesta llamada Charzambi Suri o Noche del Fuego. Tradicionalmente, estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Norus. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudario simbólicamente recreando las visitas. A la luz de la hoguera corren por las calles golpeando en ollas y sartenes con cucharas llamadas gasok sani para vencer el último miércoles desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esa noche. Jack O'Lantern, la calabaza iluminada desde su interior con una vela, es el símbolo más reconocible de Halloween. Existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack, un irlandés tacaño, pendenciero y con fama de borracho. El diablo, a quien llegó el rumor de tan negra alma, acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Disfrazado como un hombre normal, acudió al pueblo de este y se puso a beber con él durante largas horas, revelando su identidad tras ver que en efecto Jack era un auténtico malvado. Cuando Lucifer le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por sus pecados, Jack le pidió que vivieran juntos una ronda más, como última voluntad. El diablo se lo concedió, pero al ir a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. Así que Jack retó a Lucifer a convertirse en una moneda para demostrar sus poderes. Satanás lo hizo,
pero en lugar de pagar con la moneda, Jack la metió en su bolsillo, donde llevaba un crucifijo de plata. Incapaz de salir de ahí, el diablo ordenó al granjero que lo dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría a menos que prometiera volver al infierno para no molestarle durante 1 año. Transcurrido ese tiempo, el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo, pero de nuevo Jack pidió un último deseo, en este caso, que el amo de las tinieblas cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para así tener una última comida antes de su tormento eterno. Lucifer accedió, pero cuando se hallaba trepado en el árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar. En esta ocasión pidió no ser molestado en 10 años, además de otra condición, que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió y Jack se vio libre de su amenaza. Su destino no fue mejor. Tras morir, mucho antes de transcurridos esos 10 años pactados, Jack se aprestó a ir al cielo, pero fue detenido en las puertas de San Pedro, impidiéndole el paso, pues no podían aceptarle por su mala vida pasada, siendo enviado al infierno. Para su desgracia, ahí tampoco podían aceptarlo, debido al trato que había realizado con el diablo, quien de paso le expulsó de su reino, y despechado, le arrojó a Jack unas ascuas ardientes, las cuales el granjero atrapó con un nabo hueco, mientras burlonamente agradecía la improvisada linterna que así obtuvo. Condenado a deambular por los caminos, anduvo con esa linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y del mal. Con el paso del tiempo, Jack el tacaño fue conocido como Jack el de la linterna, o Jack of the Lantern, nombre que se abrevió al definitivo Jack O'Lantern. Esta es la razón de usar nabos, y más tarde calabazas, al imitar con su color el resplandor de las ascuas infernales, y por ser más fáciles de tallar que los nabos. Esta es la razón de usar nabos para alumbrar el camino a los difuntos en Halloween, y también el motivo de decorar las casas con estas figuras horrendas, para evitar que Jack llamara a la puerta de las casas y proponer dulces o travesuras. Te presentamos una selección de narraciones fuera de lo común que te pondrán los pelos de punta y que ocurrieron precisamente un 31 de octubre, en una noche de Halloween. La casa embrujada. En un pequeño y escondido pueblo había una casa abandonada sobre la que se contaban muchas historias. Un día de Halloween, 4 amigos, Raúl, Fran, Carolina y Lorena, se acercaron para inspeccionar, pero antes de entrar escucharon un grito y decidieron marcharse. Por la noche, a la hora de pedir caramelos, ellos se seguían preguntando quién podía haber estado en aquel lugar, y decidieron acercarse de nuevo. No era aún las 12 de la noche, pero al llegar, sintieron un escalofrío. Entraron, y cuando iban caminando, una muñeca de porcelana cayó en su camino. No pareció espantarles, y siguieron el rumbo. Encontraron 2 sillas frente a una chimenea, donde había una vela y una caja de música que de la nada se abrió y empezó a sonar. Asustados buscaron la forma de salir, pero unas sombras los alcanzaron, y ahí comprendieron todo, como en una película. Pudieron ver a una niña de unos 11 años de edad jugando con la tabla Ouija, mientras sus papás estaban abajo haciendo caricias a su hermano, un bebé. En lo que parecía un impulso, ella tomó un cuchillo y bajó a la sala donde atacó a sus padres y hermano. Los 4 niños comprendieron que la niña se sentía celosa por el robo de atención y decidió vengarse. Cuando intentaron salir, la niña los maldijo, y desde entonces, cada noche de Halloween, Raúl, Fran, Carolina y Lorena visitan esa casa y pasan horas jugando con el espíritu de esa niña. El coleccionista de las historias de Halloween.
A Luis le gustaban las historias que tenían referencia al Día de los Difuntos, así que decidió que empezaría a recolectar todas las que conociera y haría un libro llamado Cuentos de Halloween. La idea la tuvo a los 5 años de edad y la continuó por mucho tiempo, pues cuando tenía 10 ya tenía más de 100 historias en su libreta. Al cumplir 15 seguía fascinado con su colección, pero ese año, al acercarse la fecha que más le gustaba, Halloween, algo extraño pasó. Luis desapareció. Sus padres lo encontraron vestido de zombie sobre su cama y con su libro de relatos. Nadie podía decir lo que había pasado. Solo falleció. Desde entonces, se cuenta que Luis deambula por las calles cada noche de brujas, esperando conseguir más y más historias para su libro. ¿Le quieres contar acaso una? La Noche de los Santos. En España, celebrando la Noche de los Santos, un grupo de amigos decidió acercarse al camposanto para llevar flores a los difuntos. Pero esa noche se encontraron con la sorpresa de que ya no había nadie en el cementerio. Al parecer ya todos habían regresado a sus hogares, pues pasaban de las 10 de la noche. A ellos no les importó y siguieron su camino. Algunos chicos se sentaron sobre una valla, mientras 2 chicas más se quedaron paradas frente a ellos mirando por completo el camposanto. Una de las adolescentes pudo ver a una mujer anciana flotando. Solo se veía de la cintura para arriba, pero detrás de ella le seguían unas piernas, y luego un brazo con bolsas de supermercado, y otro brazo llevando la correa de un perro. Los gritos fueron de inmediato, y los chicos salieron huyendo del lugar. En el camino se encontraron a otros jóvenes más de la escuela que escucharon lo que vivieron y quienes les confirmaron lo sucedido. La leyenda cuenta que una mujer anciana cocinaba cuando decidió ir a la tienda, pero olvidó apagar lo que tenía en la estufa. Cuando regresó, vio que su casa se quemaba, y al querer llegar más rápido, fue atropellada y partida en 2. ¿Acaso era ella? La noche de la Ouija. Era una noche de Halloween y había que celebrar. Así que un grupo de jóvenes estudiantes decidieron reunirse en casa de uno de ellos, pues sus padres no estaban y era el lugar perfecto para una fiesta privada. La noche llegó y era hora de los juegos, siendo una fecha especial. Uno de los adolescentes sacó una tabla de Ouija. En esa casa estaba Clara, Abril, Curtis, Dominic y Ana, quienes se juntaron en círculo para iniciar el juego. Cuando alguien insinuó que se necesitaba una especie de medium que se encargara de dirigir el tablero, y todos eligieron a Abril, la chica más tímida, conservadora y miedosa del grupo. Ella, para probarse, aceptó, y empezó la noche de los espíritus, pues se conectaron con uno que decía llamarse Ruth. Era una chica de 16 años que había fallecido, y que les decía que era de la misma ciudad de ellos. El juego parecía inocente, y luego de una larga sesión de preguntas y respuestas, decidieron que era momento de hacer otra cosa. Posteriormente, Abril subió al baño sola, y pudo mirar cómo una sombra se acercaba a ella. En eso escuchó un grito, y vio cómo Curtis, el dueño de la casa, caía frente a ella con un cuchillo clavado en el cuello. Cuando bajó gritando y llorando, se dio cuenta de que sus amigos habían sido agredidos de una manera brutal. Trató de salir corriendo, pero los nervios la traicionaron y cayó desmayada. Poco después, la policía, alertada por los vecinos, llegó y encontró a la joven herida. ¿Qué pasó? Un video en la casa de Curtis reveló todo. Abril fue la que atacó a sus compañeros, y ella fue encarcelada por sus crímenes. Pero siempre lo negó. La gente dice que no fue Abril, sino Ruth, quien entró en el cuerpo de la joven para acabar con todos por simple gusto. La bruja. Rodrigo era un joven y con la vida resuelta. A sus 27 años era millonario y vivía solo, porque sus padres fallecieron y lo dejaron bien acomodado. Era arrogante y prepotente y no trabajaba. Una noche de brujas iba por la calle cuando vio que con motivo de Halloween había un mercado donde sobresalía la carpa de una mujer
que decía era una bruja. Él no creía en brujas, pero decidió que era buen momento para comprobar que todo era una farsa. Cuando llegó, se encontró en una carpa oscura, donde unas velas alumbraban una mesa, donde se encontraba una anciana que lo invitó a sentarse. A Rodrigo le pareció una mujer repugnante, y cuando ella le preguntó, ¿qué es lo que quieres saber?, solo le contestó, vengo a ver cómo te equivocas. La bruja respiró y le supo decir quién era él, pero sin olvidar recordarle que siempre pasaba por encima de todo y de todos, sin importarle nada, y sin decirle que nadie se burlaba de ella, por lo que al día siguiente viviría el día de Halloween en carne propia. Rodrigo se marchó asustado, y ni siquiera le pagó a la mujer de nombre Mandrágora. Se resistía a creer en lo que le había dicho, pero no podía evitar sentir miedo, así que empezó a ingeniar una idea para no morir en esa noche de brujas. El joven regresó a su casa y se juró a sí mismo que no moriría por un accidente y que probaría que la mujer estaba equivocada. Ordenó a sus sirvientes que quitaran todo lo que pudiera ser peligroso en la casa. Cerró el paso del gas, el agua, se quitaron lámparas y objetos de vidrio. Sintió que solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse. Sintió que al quedarse solo estaría más seguro, así que ordenó a todos marcharse. Y pidió al mayordomo que lo amarrara a la cama, para que no pudiera pararse y sufrir algún accidente. Su empleado lo hizo. Llegada la noche y pensando en que ya había salvado su vida, pues solo faltaba un minuto para que la noche del 31 de octubre terminara, Rodrigo fue testigo de cómo del enchufe de la pared salían grandes chispas. Había olvidado cortar la luz. Desesperado pedía ayuda, pero no podía desatarse. El fuego se acercaba, y él solo lograba escuchar la risa burlona de una mujer que parecía venir desde el mismo infierno. La venganza. Una joven adolescente vivía con su madre y su medio hermano en un pequeño pueblo. Llegaron ahí porque su madre padecía de pánico, y cada que veía a mucha gente tenía un ataque de ansiedad. A ella no le iba tan mal, pues ya había hecho amigos en la escuela. Llegó la noche del Halloween y por votación decidieron que el festejo fuera en casa de la chica. Con dudas, ella aceptó. En la fiesta decidieron jugar a Ouija, y todo parecía salir bien, porque inmediatamente contactaron a un espíritu que les hablaba. Estaban atentos al juego cuando se escucharon gritos en la parte de arriba de la casa. La adolescente no sabía qué era lo que estaba sucediendo, porque nunca antes había pasado cosas sobrenaturales en su hogar. Así que trató de mantener la calma, y la de sus compañeros también, aunque ellos empezaron a desesperarse. Después de unos minutos, cuando todo parecía calmarse, uno de los amigos comenzó a hablar en un extraño idioma que nadie entendía, así que el pánico inició de nuevo. En ese momento la Ouija comenzó a moverse por sí misma y formó la frase «Fue un gran error». El tablero se movía de manera constante, y en eso la adolescente vio algo que no podía creer. Vio a su padre. Se dio cuenta que él era quien estaba asustando a la gente. Subió a buscar a su madre, pero ella había muerto, y su hermano también. ¿Por qué los mató? ¿Por qué terminó con ellos? La chica halló el diario de su madre, y en él pudo leer que su progenitora los liquidó tanto a él como al padre de su medio hermano. Él juró venganza y la cumplió. Alejandrito. En 1995, un niño de 13 años de edad y su madre se encontraban en un cementerio de México, cuando ella se quedó dormida. El menor, sin sueño y aburrido, permaneció sentado sobre una tumba, cuando sintió que una mano le tocaba el hombro. Asustado, volteó y se dio cuenta de que se trataba de otro niño que le decía: «Soy Alejandrito Chávez, ¿quieres jugar?». Se veía amable, así que aceptó. Con una lámpara y una bolsa llena de canicas empezaron a jugar. De repente, Alejandrito le dijo al otro niño:
Tu mamá te ama mucho. Tienes suerte. Yo siempre extraño a la mía. ¿Con quién vienes?, le preguntó, y respondió que con sus abuelos. Todo parecía ir bien. Siguieron jugando hasta que el sueño los venció. A la mañana siguiente, cuando estaban sirviendo la comida, en el mismo panteón, el adolescente se topó con una tumba que decía: «Aquí yace mi querido hijo Alejandro Chávez». La impresión era grande. Más tarde, cuando una mujer se acercó a esa tumba, él no pudo resistirse y preguntó por el aspecto del niño, que según su lápida, había muerto a los 9 años de edad. Ella le describió al infante. Era el mismo con el que había jugado durante la noche. La pérdida de un amigo. Héctor y Raúl eran buenos compañeros de clase, así que Héctor decidió invitar a su amigo al pueblo de donde era originario. Ahí la celebración de Halloween era todo un suceso importante, así que Raúl aceptó. Llegaron al lugar. Se la estaban pasando bien cuando se encontraron a un hombre, quien creía estaba borracho. Él les contó que muchos años atrás, en un día como ese, había perdido a su mejor amigo. Lo había encontrado muerto y con una calabaza en la cabeza. Los chicos rieron y no pusieron atención a la historia, porque creían que solo se trataba de un cuento. Pero esa misma noche sucedería todo lo contrario. Héctor y Raúl paseaban con Mariana, la hermana de Héctor, quien se estaba llevando de maravilla con el amigo de su hermano. Estaban en el centro del pueblo, donde se reunía la mayoría de las personas. En el camino, Raúl había visto a un hombre en el bosque todo lleno de sangre, pero se imaginó que era alguien con un disfraz. Más tarde, Héctor dijo que se sentía cansado y regresaría a casa. Nunca más lo volvieron a ver. Raúl y Mariana, junto con los padres de ella, buscaron incansablemente a Héctor, pero nunca lo pudieron encontrar. Sobre Héctor, aún sigue siendo un misterio. La niña. Una pequeña llamada Raquel salió de la escuela y se dirigió a su casa, pero esta vez tomó una ruta nueva. En el camino se encontró con una niña que lloraba y se acercó para ver qué pasaba. La niña le señaló una casa y le explicó que su gato se había metido ahí y que tenía miedo de irlo a buscar. Raquel inmediatamente decidió ayudar a la menor y se dirigió a la casa. Cuando llegó se encontró con la puerta abierta y el inmueble solo, así que decidió entrar y miró al gato huir por las escaleras. Lo siguió y cuando creía que lo atraparía, este se metió a un cuarto. Raquel lo siguió y se encontró en la habitación de una niña. Había paredes forradas de color rosa y muchas muñecas que parecían mirarla. Raquel no se sorprendió ni al ver que esta habitación parecía en perfecto estado, cuando toda la casa era una ruina. Acto seguido se topó con la foto de la niña que le había pedido ayuda. En la imagen parecía estar con su padre. Raquel se asustó, por lo que decidió salir corriendo sin el gato. Sin más, la niña del bosque se apareció en la habitación. Estaba ensangrentada y gritaba: «¡Ellos me lastimaron! ¡Y lo harán contigo!». Raquel salió huyendo, pero al día siguiente fue hallada sin vida, de la misma manera que aquella niña. Dicen que aún pide que le devuelvan a su gato.